¿Alguna vez hiciste todo lo que te dijeron que tenías que hacer? ¿Seguiste cada regla, cumpliste cada promesa, madrugaste, oraste, ayunaste, diste, serviste y aún así sentiste que nada cambiaba? ¿Alguna vez te quedaste en silencio mirando el techo de tu cuarto preguntándote si Dios realmente te escucha o si solo estás hablando con las paredes? Hoy te voy a contar algo que probablemente nadie te dijo nunca en la iglesia, algo que desmonta por completo esa idea de que la duda es tu enemiga y que si no sientes nada es porque algo está mal contigo. Quédate hasta el final porque voy a revelarte porque muchas veces Dios no está compitiendo con tu duda, sino con tu comodidad. Y cómo aprender a escucharlo cuando todo dentro tuyo grita lo contrario. Antes de seguir, si alguna vez sentiste que hiciste todo bien y aún así todo salió mal, necesito saber que no estoy hablando solo. Y si este mensaje te está tocando algo adentro, suscríbete ahora porque cada semana hablamos de estas cosas que nadie más se atreve a decir con esta claridad. Dale, te espero en los comentarios. Hace unos días estaba tomando café en la cocina de mi casa muy temprano, cuando todavía no amanece del todo y la ciudad está en silencio. Me gusta ese momento porque es el único en que puedo pensar sin interrupciones. Y mientras revolvía el café, me acordé de una conversación que tuve hace años con un hombre al que voy a llamar Ricardo. Ricardo vino a verme después de una conferencia en Bogotá. Tenía como 50 y tantos años, bien vestido, formal. De esos que llegan puntuales y te hablan mirándote a los ojos. Me dijo que necesitaba hablar conmigo porque estaba cansado de orar. Cansado de orar. Esa frase me quedó grabada. No dijo que estaba cansado de la vida, ni del trabajo, ni de su matrimonio. Dijo que estaba cansado de orar porque sentía que Dios no le respondía nunca. Le pregunté qué esperaba cuando oraba. Me miró como si la pregunta fuera obvia. Una respuesta dante, una señal, algo. Le pregunté si alguna vez Dios le había hablado. Me dijo que sí, una vez hace como 20 años, cuando entregó su vida. Sintió paz, sintió claridad, supo que tenía que cambiar, pero desde entonces nada. 20 años orando y nada. Le pregunté qué había hecho en esos 20 años. Me contó que se casó, tuvo 3 hijos, montó un negocio, lo perdió, montó otro, sobrevivió a una crisis económica, ayudó a su hermano a salir de las drogas, perdió a su papá, crió a sus hijos, uno de ellos con discapacidad, y ahora estaba viendo cómo su esposa envejecía a su lado y sentía que la amaba más que nunca. Le dije, Ricardo, ¿y vos crees que Dios no te habló en todo eso? Se quedó callado. Después me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, yo pensé que hablar con Dios era escuchar una voz. Ahí está el problema, ahí está la trampa en la que caemos casi todos. Creemos que Dios habla como habla la radio, con volumen, con frecuencia, con palabras audibles, que interrumpen tu día y te dicen exactamente qué hacer. Y cuando eso no pasa, asumimos que Dios está en silencio. Pero Dios no compite con el ruido. Dios no grita, Dios construye. Y muchas veces te está hablando a través de lo que ya está pasando en tu vida. Pero vos estás tan ocupado esperando un mensaje del cielo que no ves lo que tenés en las manos. La duda no es tu enemiga. Escúchame bien, la duda no es tu enemiga. La duda es la que te hace preguntar. La duda es la que te empuja a buscar. El problema no es dudar, el problema es quedarte en la duda como si fuera un sillón cómodo, donde podés sentarte a quejarte sin moverte. Hay gente que usa la duda como excusa. Es que no sé si Dios quiere que haga esto. Es que no estoy seguro, es que no siento nada. Y mientras tanto no hacen nada, no avanzan, no deciden, no obedecen, porque la duda se convirtió en un refugio. Y Dios no puede hablarte cuando vos ya decidiste que no vas a moverte hasta que Él te lo confirme 3 veces con fuegos artificiales. Déjame contarte otra historia. Hace unos meses conocí a una chica en México en una reunión pequeña después de un evento. Se llama Fernanda, tiene 32 años, trabaja en marketing, soltera, vive sola. Me dijo que estaba cansada de pedirle a Dios que le mostrara su propósito, que oraba todos los días pidiéndole a Dios que le revelara para qué nació. Le pregunté qué hacía mientras esperaba esa revelación. Me dijo que nada especial. Trabajaba, veía series, salía con amigas, iba a la iglesia los domingos. Le pregunté si alguna vez había hecho algo que la asustara. Me miró raro. Le expliqué. Le dije, Fernanda, ¿alguna vez hiciste algo que te diera miedo? ¿Algo que no supieras cómo iba a terminar? ¿Algo que te obligara a confiar en Dios porque no tenías plan B? Me dijo que no, que siempre había sido cuidadosa, prudente. Le dije, entonces Dios no te puede mostrar tu propósito porque vos no le estás dando espacio para que te guíe. Estás tan ocupada controlando tu vida que no dejas lugar para que Dios te sorprenda. Eso es lo que pasa con muchos de nosotros.
Queremos escuchar a Dios, pero no queremos soltar el control. Queremos que Dios nos hable, pero solo si nos dice lo que ya queremos hacer. Queremos una confirmación, no una dirección. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La confirmación te hace sentir bien. La dirección te hace moverte. Y Dios no está en el negocio de hacerte sentir bien. Dios está en el negocio de transformarte. Y la transformación no se siente cómoda. Nunca se sintió cómoda. Nunca se va a sentir cómoda. ¿Sabes cuál es una de las frases más repetidas en la Biblia? No temas. Ve más de 300 veces. ¿Y sabes por qué? Porque Dios sabe que cada vez que te pide algo, vas a tener miedo. Cada vez que te llama a algo nuevo, vas a dudar. Cada vez que te empuja fuera de tu zona conocida, vas a querer volver. Y está bien, el miedo no es pecado. La duda no es pecado. El pecado es dejar que el miedo te paralice y que la duda te defina. Pensá en esto. ¿Cuántas veces le pediste a Dios claridad y Él te dio una incomodidad? ¿Cuántas veces le pediste una señal y Él te dio una puerta cerrada? ¿Cuántas veces le pediste paz y Él te dio una pelea que tenías que enfrentar? Porque Dios no te da lo que pedís. Dios te da lo que necesitas. Y muchas veces lo que necesitas no es una respuesta. Lo que necesitas es un empujón. Lo que necesitas es una crisis que te obligue a confiar. Lo que necesitas es que se te acaben las opciones para que finalmente hagan lo que ya sabías que tenías que hacer. Voy a ser honesto con vos. Yo pasé años de mi vida esperando que Dios me hablara de manera audible. Años. Oraba, ayunaba, leía la Biblia, iba a conferencias, escuchaba a otros pastores contar cómo Dios les habló en sueños, en visiones, en momentos sobrenaturales. Y yo nada. Silencio. Hasta que un día me di cuenta de algo. Dios me había estado hablando todo el tiempo. Pero yo estaba tan obsesionado por escuchar una voz que no estaba prestando atención a las puertas que se abrían, a las personas que aparecían, a las oportunidades que se presentaban, a los deseos que crecían dentro mío, a las incomodidades que no me dejaban en paz. Dios me estaba hablando a través de mi vida, pero yo quería que me hablara a pesar de mi vida. Y esas son dos cosas completamente diferentes. Escuchar a Dios no es místico, no es mágico, no es una experiencia reservada para los superespirituales. Escuchar a Dios es prestar atención, es discernir, es conectar los puntos, es ver patrones, es reconocer cuando algo dentro tuyo no te deja en paz, es darte cuenta de que esa idea que te persigue hace meses no es una distracción, es una dirección. Es entender que esa puerta que se cerró no fue un rechazo, fue una protección. Es aceptar que esa persona que se fue de tu vida no fue una pérdida, fue una liberación. Pero para escuchar a Dios tenés que estar dispuesto a obedecer. Y ahí es donde la cosa se complica. Porque la mayoría de nosotros no queremos obedecer, queremos negociar, queremos que Dios nos dé opciones. Queremos que nos explique todo antes de dar el primer paso. Queremos garantías, queremos seguridad. Y Dios no funciona así. Dios te pide que camines y te promete que va a haber piso. Pero no te muestra el piso antes de que des el paso. Y eso nos vuelve locos. Porque vivimos en una cultura donde todo tiene que estar claro, todo tiene que estar explicado, todo tiene que tener sentido antes de que te muevas. Y la fe no funciona así. La fe es moverte antes de entender. La fe es obedecer antes de ver. La fe es confiar cuando todo te dice que no confíes. Hace unos años conocí a un matrimonio en Monterrey. Los voy a llamar Laura y Javier. Llevaban casados como 15 años, 2 hijos. Javier trabajaba en una empresa grande, buen sueldo, estabilidad. Laura era maestra. Vida tranquila. Pero Javier me contó que hacía como 3 años que sentía que Dios le estaba pidiendo que renunciara a su trabajo y empezara algo propio, algo relacionado con ayudar a jóvenes en situación de riesgo. Me dijo que la idea no se le iba de la cabeza, que oraba y siempre volvía a lo mismo, pero tenía miedo. ¿Miedo de dejar la estabilidad? Miedo de no poder mantener a su familia, miedo de que fuera solo una idea romántica y no un llamado real. Le pregunté qué le decía a Laura. Me dijo que Laura le había dicho que si él sentía que Dios le estaba hablando, que obedeciera. Que ella confiaba en él y confiaba en Dios, pero Javier no se animaba. Seguía pidiendo señales. Seguía esperando que Dios le confirmara de alguna manera sobrenatural que esa era la decisión correcta. Le dije, Javier, ¿cuántas confirmaciones necesitas? Ya tenés la inquietud, ya tenés la paz de tu esposa, ya tenés la capacidad, ya tenés la pasión. ¿Qué más estás esperando? Me miró y me dijo, tengo miedo de equivocarme. Le dije, ¿y si el error es
no moverte. Y si Dios ya te habló y vos estás esperando que te lo repita porque no querés obedecer, se quedó callado. 6 meses después me escribió. Me dijo que había renunciado, que había empezado un programa para jóvenes, que al principio fue durísimo, que tuvieron que ajustar gastos. Hubo meses en los que no sabían cómo iban a llegar a fin de mes, pero que nunca les faltó nada y que por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo lo que nació para hacer. Esa es la diferencia entre escuchar a Dios y escuchar a la duda. La duda te dice, ¿y si sale mal? Dios te dice, ¿y si sale bien? La duda te dice, no estás listo. Dios te dice, por eso te estoy llamando. La duda te dice, espera un poco más. Dios te dice, ya esperaste suficiente. Y vos tenés que decidir a cuál de las dos voces le vas a creer. Ahora, quiero aclarar algo porque sé que alguien está pensando, Dante. Entonces, cualquier idea que se me ocurra es de Dios, no. No dije eso. Dije que Dios te habla a través de tu vida, pero no todo lo que sentís es de Dios. Por eso necesitas discernimiento, por eso necesitas consejo, por eso necesitas la palabra, por eso necesitas comunidad. Porque hay ideas que vienen de Dios, hay ideas que vienen de tu ego y hay ideas que vienen de tu herida. Y tenés que aprender a distinguir entre las tres. Las ideas que vienen de Dios te incomodan, pero te dan paz. Las ideas que vienen de tu ego te inflan, pero te aíslan. Las ideas que vienen de tu herida te prometen sanidad, pero te hunden más. Entonces, ¿cómo sabes cuál es cuál? Tiempo. Consejo, fruto. Si una idea persiste en el tiempo, si las personas sabias a tu alrededor la confirman, y si cuando la obedeces produce fruto bueno en tu vida y en la vida de otros, probablemente sea de Dios. Pero si es una idea que apareció ayer, que nadie más ve y que cuando la seguís solo genera caos, probablemente no sea de Dios. Déjame contarte algo más personal. Hace unos años yo estaba en una encrucijada. Tenía que tomar una decisión grande relacionada con el ministerio. No voy a entrar en detalles, pero era una de esas decisiones que cambian el rumbo de todo. Oré. Ayuné. Hablé con gente que respeto, ¿no? Leí la Biblia. Y no sentí nada. Nada. Ninguna paz sobrenatural. Ninguna confirmación clara. Solo tenía que decidir. Y me di cuenta de algo. Dios no siempre te da paz antes de obedecer. A veces te da paz después. A veces tenés que dar el paso en la incertidumbre y la paz llega cuando ya estás en movimiento. Porque Dios no premia la pasividad. Dios premia la fe. Y la fe es moverte aunque no entiendas. Tomé la decisión. Fue difícil. Hubo consecuencias, hubo pérdidas, pero también hubo ganancia. Hubo crecimiento, hubo claridad. Y mirando para atrás, puedo ver que Dios estaba en esa decisión. No porque me lo confirmó antes, sino porque me sostuvo después. Y eso es lo que hace Dios. No te da un mapa, te da una brújula. Y la brújula siempre apunta en la dirección de tu propósito, pero vos tenés que caminar. Ahora quiero hablarte de algo que casi nunca se dice en la iglesia. La duda también puede ser santa. Sí, escuchaste bien. La duda puede ser santa, porque hay una diferencia entre la duda que te paraliza y la duda que te purifica. La duda que te paraliza te dice, no hagas nada hasta estar seguro. La duda que te purifica te dice, examina tus motivos antes de moverte. La duda que te paraliza es miedo disfrazado de prudencia. La duda que te purifica es sabiduría disfrazada de incomodidad. Pensá en Abraham. Dios le dijo que dejara todo y se fuera a una tierra que ni siquiera conocía. ¿Crees que Abraham no dudó? ¿Crees que no tuvo miedo? ¿Crees que no se preguntó si estaba escuchando bien? Pero se movió, obedeció. Y en el camino Dios le fue mostrando. Pensá en Moisés. Dios le dijo que volviera a Egipto y liberara a su pueblo. Moisés le dijo, ¿yo? ¿Estás seguro? Yo no sé hablar bien. Mandá a otro. Dudo. Cuestionó, pero al final obedeció y Dios lo usó. Pensé en María. Un ángel le dijo que iba a quedar embarazada sin haber estado con un hombre. ¿Crees que María no dudó? ¿Crees que no tuvo miedo? Pero dijo, hágase en mí según tu palabra. Obedeció en la incertidumbre. Y Dios hizo lo imposible. La duda no descalifica tu fe. La duda refina tu fe. Porque la fe que nunca fue probada no es fe, es ingenuidad. La fe que nunca fue cuestionada no es fe, es tradición. Y Dios no quiere que creas en Él porque te lo dijeron. Dios quiere que creas en Él porque lo experimentaste. Y la experiencia siempre empieza con una decisión que no entendés del todo, pero que igual tomás porque algo adentro tuyo te dice que es lo correcto. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que
pares un segundo y pienses en una decisión que has estado postergando. Puede ser grande o pequeña. Puede ser cambiar de trabajo, terminar una relación, empezar un proyecto, perdonar a alguien, pedir perdón, mudarte, quedarte, hablar, callar, lo que sea. Pero pensá en esa decisión que sabes que tenés que tomar, pero que has estado evitando porque no te sentís seguro. Ahora pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si obedezco? Y después pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si no obedezco? Muchas veces el riesgo de no moverte es mayor que el riesgo de moverte. Pero no lo vemos porque el miedo nos ciega. Vamos a Ricardo, el hombre que estaba cansado de orar. Después de esa conversación en Bogotá, me escribió como al mes. Me dijo que había empezado a ver su vida diferente, que había empezado a reconocer la voz de Dios en las cosas cotidianas, en una conversación con su hijo, en una oportunidad de trabajo que apareció de la nada, en una reconciliación con un amigo que hacía años no veía. Me dijo que Dios no había estado en silencio, él había estado sordo. Y esa es una verdad que duele pero que libera. Muchas veces Dios no está callado, nosotros estamos distraídos. Muchas veces Dios no está lejos, nosotros estamos desconectados. Muchas veces Dios no dejó de hablarnos, nosotros dejamos de escuchar. ¿Y sabes por qué dejamos de escuchar? Por el ruido. Vivimos en una cultura ruidosa. Todo el tiempo hay algo sonando. Notificaciones, mensajes, noticias, música, televisión, redes sociales, opiniones, voces, voces, voces. Y en medio de todo ese ruido, la voz de Dios, que es suave, que es quieta, que es profunda, se pierde. No porque Dios no hable, sino porque nosotros no hacemos silencio. Y el silencio no es la ausencia de sonido. El silencio es la presencia de atención. Puedes estar en un lugar ruidoso y tener silencio interior. Y puedes estar en un lugar tranquilo y tener ruido interior. El silencio es una disciplina. Y si no aprendes a hacer silencio, nunca vas a escuchar a Dios. Hace unos meses estaba hablando con un grupo de jóvenes en una iglesia en Guadalajara. Uno de ellos me preguntó cómo podía saber si Dios le estaba hablando o si solo era su mente. Le dije, hacé silencio, apagá todo, no pongas música de adoración, no prendas la tele, no agarres el celular. Solo sentate en silencio y deja que tus pensamientos se asienten. Al principio va a ser incómodo, van a aparecer mil cosas. Pendientes, preocupaciones, recuerdos, planes. Déjalas pasar. No las persigas. Solo observalas. Y después de un rato, cuando todo ese ruido se calme, presta atención a lo que queda. Eso que queda, esa inquietud profunda, ese deseo persistente, esa convicción suave pero firme, esa es la voz de Dios. No es dramática. No es estruendosa. Pero es clara. Y cuando la escuchás, sabés que es Él. El chico me miró y me dijo, ¿y si no escucho nada? Le dije, entonces seguí haciendo silencio. Porque Dios no compite por tu atención. Dios espera tu atención. Y cuando finalmente se la das, Él habla. Pero tenés que estar dispuesto a esperar. Tenés que estar dispuesto a no tener respuestas inmediatas. Tenés que estar dispuesto a sentarte en la incertidumbre sin llenarla con distracciones. Y eso es lo más difícil. Porque vivimos en una cultura que nos enseñó a evitar la incomodidad a toda costa. Pero la incomodidad es donde Dios trabaja. La incomodidad es donde creces. La incomodidad es donde tu fe se vuelve real. Ahora quiero hablarte de algo que probablemente te va a incomodar. Pobreza mental. Hay gente que vive en pobreza mental aunque tenga dinero en el banco. Hay gente que vive en escasez interior aunque tenga abundancia exterior. Y esa pobreza mental es una de las razones por las que no podemos escuchar a Dios, porque estamos tan ocupados sobreviviendo emocionalmente que no tenemos espacio para crecer espiritualmente. La pobreza mental es creer que no mereces más. Es creer que las cosas buenas les pasan a otros, pero no a vos. Es creer que Dios tiene favoritos y vos no estás en la lista. Es creer que tu pasado define tu futuro. Es creer que tus errores son más grandes que la gracia de Dios. Y mientras creas eso, no vas a poder escuchar a Dios, porque Dios te está hablando de abundancia y vos estás escuchando desde la escasez. Dios te está hablando de propósito y vos estás escuchando desde la vergüenza. Dios te está hablando de futuro y vos estás escuchando desde el pasado. Conocí a una mujer en Cali, Colombia. La voy a llamar Patricia. Tenía como 45 años. Me contó que había crecido en una familia donde siempre le dijeron que no servía para nada, que era tonta, que nunca iba a lograr nada.
Y aunque ya era adulta, aunque ya había logrado cosas, todavía escuchaba esas voces en su cabeza. Me dijo que cada vez que intentaba hacer algo nuevo, esas voces volvían. Y que por más que oraba, no podía silenciarlas. Le pregunté si alguna vez las había confrontado. Me miró confundida. Le expliqué. Le dije, Patricia, esas voces no se van solas. Tenés que confrontarlas. Tenés que decidir que no te definen. Tenés que reemplazarlas con la verdad. Y la verdad es lo que Dios dice de vos, no lo que tu familia dijo. La verdad es que sos valiosa, capaz, amada, llamada, equipada. Pero mientras sigas creyendo en las mentiras, la verdad no va a tener espacio. Le pedí que hiciera algo, le pedí que escribiera en un papel todas las mentiras que había creído sobre sí mismo. Que después escribiera al lado la verdad según la palabra de Dios. Y que cada vez que esas voces volvieran, leyera la verdad en voz alta. Me miró como si estuviera loco, pero lo hizo. Meses después me escribió, me dijo que había sido uno de los ejercicios más difíciles y más liberadores de su vida. Al principio le parecía ridículo, pero que de a poco las mentiras empezaron a perder poder y que empezó a escuchar a Dios de una manera que nunca había escuchado antes, porque finalmente había hecho espacio para la verdad. Eso es lo que pasa cuando confrontas la pobreza mental. Haces espacio para la abundancia, y la abundancia no es tener más cosas. La abundancia es saber quién sos. La abundancia es vivir desde tu identidad y no desde tu herida. La abundancia es creer que Dios es bueno y que su bondad incluye tu vida. Y cuando crees eso, todo cambia. Porque ya no estás orando desde la desesperación, estás orando desde la confianza. Ya no estás pidiendo desde la necesidad, estás recibiendo desde la certeza. Y Dios puede hablarte de una manera completamente diferente. Quiero que entiendas algo. Dios no te habla para impresionarte. Dios te habla para guiarte. Y la guía no siempre es espectacular. A veces es sutil. A veces es un pensamiento que no se va. A veces es una puerta que se abre. A veces es una persona que aparece en el momento justo. A veces es una paz inexplicable en medio del caos. A veces una incomodidad que no te deja quieto. Y si estás esperando que Dios te hable de una manera específica, te vas a perder todas las otras maneras en las que ya te está hablando. Pensá en cuántas veces Dios te habló a través de una canción que escuchaste justo cuando necesitabas escucharla. Pensá en cuántas veces Dios te habló a través de una conversación casual que terminó siendo exactamente lo que necesitabas oír. Pensá en cuántas veces Dios te habló a través de una circunstancia que no planeaste, pero que te llevó exactamente a donde tenías que estar. Dios no es predecible, Dios es creativo. Y si aprendes a reconocer su creatividad, vas a empezar a verlo en todos lados. Ahora hablemos de la obediencia. Porque puedes escuchar a Dios todo lo que quieras, pero si no obedeces, no sirve de nada. Y la obediencia no es hacer lo que te gusta. La obediencia es hacer lo que Dios dice aunque no te guste. La obediencia es moverte aunque no entiendas. La obediencia es confiar aunque no veas. Y la obediencia siempre viene antes de la bendición. Hay gente que quiere la bendición sin la obediencia. Quieren el resultado sin el proceso. Quieren la promesa sin el desierto. Y no funciona así. Dios no te va a dar lo que no estás listo para manejar. Dios no te va a llevar a donde no estás preparado para llegar. Y la preparación siempre incluye obediencia. Porque la obediencia te forma. La obediencia te prueba. La obediencia te revela quién sos realmente. Conocí a un joven en la Ciudad de México. Voy a llamar a Andrés. Tenía como 25 años. Me dijo que Dios le había hablado claramente que tenía que dejar de vivir con su novia, que tenían que ordenar su relación antes de casarse. Me dijo que lo sabía, que lo sentía, pero que no quería hacerlo porque le daba miedo que ella lo dejara. Le pregunté qué era más importante, obedecer a Dios o mantener la relación. Se quedó callado. Después me dijo, pero Dante, yo la amo. Le dije, Andrés, si la amás de verdad, vas a querer lo mejor para ella. Y lo mejor para ella es una relación que honre a Dios. Y si ella no quiere eso, entonces no es la persona correcta. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo, tengo miedo. Le dije, ya sé. Pero el miedo no es razón para desobedecer. Meses después me escribió. Me dijo que había hablado con su novia, que al principio fue difícil, que ella se enojó, Pero que después entendió. y que decidieron hacer las cosas bien. Se mudaron a lugares separados, empezaron a ir a consejería. Y me dijo que su relación mejoró de una manera que nunca imaginó. Porque cuando obedeces a Dios, Él bendice lo que estás construyendo. Pero cuando desobedeces, estás construyendo sobre arena. Y tarde o temprano,
se cae. La obediencia no es legalismo. La obediencia es amor. Jesús dijo, si me amás, guardá mis mandamientos. No dijo, si me amás, sentí cosas lindas. Dijo, si me amás, obedecé. Porque el amor sin obediencia es solo emoción. Y la emoción cambia, pero la obediencia construye. La obediencia transforma. La obediencia te lleva a lugares que la emoción nunca te va a llevar. Ahora quiero que pienses en algo. ¿En qué área de tu vida sabes que Dios te está pidiendo obediencia, pero la estás evitando? Puede ser en tus finanzas, puede ser en tus relaciones, puede ser en tu trabajo, en tu salud, puede ser en tu tiempo, puede ser en tu boca, puede ser en tu mente. Pero hay algo, siempre hay algo. Y mientras no obedezcas en eso, Dios no te va a llevar a lo siguiente. Porque Dios no premia la desobediencia con más responsabilidad. Dios premia la fidelidad en lo poco con más en lo mucho. Déjame contarte algo más. Hace años yo estaba en una temporada donde sentía que Dios me estaba pidiendo que perdonara a alguien que me había hecho mucho daño. No voy a entrar en detalles, pero fue feo. Y yo no quería perdonar. Sentía que esa persona no se lo merecía. Sentía que si perdonaba, estaba diciendo que lo que hizo estaba bien. Y oraba, pero cada vez que oraba volvía a lo mismo. Perdoná. Y yo decía, Dios, pedime cualquier cosa menos eso. Pedime que ayune, que ore más, que dé más, lo que sea. Pero no me pidas que perdone. Y Dios no me pedía otra cosa. Solo eso. Perdona. Y un día entendí algo. Dios no me estaba pidiendo que perdonara por esa persona. Me estaba pidiendo que perdonara por mí. Porque el rencor me estaba destruyendo. El rencor me estaba robando paz. El rencor me estaba impidiendo avanzar. Y mientras no perdonara, iba a seguir atado a esa persona y a ese dolor. Entonces obedecí, no porque sentí ganas. Obedecí porque Dios me lo pidió. Y fue una de las decisiones más difíciles y más liberadoras de mi vida, porque cuando obedeces, Dios se mueve. Cuando obedeces, Dios sana. Cuando obedeces, Dios abre puertas que estaban cerradas. La obediencia no siempre se siente bien en el momento, pero siempre produce fruto bueno a largo plazo. Y si estás esperando sentirte bien antes de obedecer, nunca vas a obedecer. Porque la obediencia no nace del sentimiento. La obediencia nace de la decisión. Y la decisión es un acto de la voluntad, no de la emoción. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie menciona. El orden. El orden es evidencia de obediencia. Dios es un Dios de orden. Es creación. Todo tiene un lugar. Todo tiene un propósito. Todo funciona en armonía. Y cuando tu vida está en desorden es difícil escuchar a Dios, porque el desorden externo refleja desorden interno. Y el desorden interno es ruido. Y el ruido bloquea la voz de Dios. No estoy hablando de tener la casa perfecta. Estoy hablando de tener tu vida ordenada, tus prioridades claras, Tus relaciones sanas. tus finanzas bajo control, tu tiempo administrado, tu mente enfocada. Porque cuando hay orden, hay paz. Y cuando hay paz, hay espacio para escuchar. Conocí a un hombre en Medellín, lo voy a llamar Carlos. Me dijo que sentía que su vida era un caos, que no sabía por dónde empezar. Que todo estaba desordenado. Su matrimonio, su trabajo, sus finanzas, su salud, todo. Le pregunté cuál era el área más pequeña que podía ordenar hoy. Me miró confundido. Le expliqué. Le dije, Carlos, no puedes ordenar todo de una vez. Pero puedes ordenar una cosa y cuando ordenes esa cosa vas a tener momentum para ordenar la siguiente. Entonces, ¿cuál es la cosa más pequeña que podés ordenar hoy? Me dijo, mi escritorio. Está lleno de papeles, facturas sin pagar, cosas que tengo que hacer y nunca hago. Le dije, perfecto, empezá por ahí. Ordena tu escritorio. Paga las facturas. Hacé las llamadas. Y cuando termines, contame cómo te sentís. Una semana después me escribió. Me dijo que había ordenado su escritorio y que fue increíble cómo ese pequeño acto de orden le dio claridad mental, que después ordenó su cuarto, después su garaje, después sus finanzas y que de a poco su vida entera empezó a ordenarse. Porque el orden genera orden. Y el desorden genera desorden. Y Dios no puede construir sobre el caos. Dios construye sobre el orden. Entonces, ¿qué área de tu vida está en desorden? ¿Qué cosa pequeña podés ordenar hoy? Hacelo. No lo pienses tanto, hácelo. Porque ese pequeño acto de obediencia puede ser el inicio de una transformación completa. Ahora quiero hablarte de la identidad, porque
no podés escuchar a Dios si no sabes quién sos. Y la mayoría de nosotros no sabemos quiénes somos. Sabemos quiénes nos dijeron que somos, sabemos quiénes otros esperan que seamos, Sabemos quiénes fuimos. pero no sabemos quiénes somos. Y mientras no sepas quién sos, vas a vivir tratando de ser alguien más. Y cuando vivís tratando de ser alguien más, no podés cumplir tu propósito. Porque tu propósito está conectado con tu identidad. Tu identidad no es lo que haces. Tu identidad no es tu trabajo. Tu identidad no es tu familia. Tu identidad no es tu pasado. Tu identidad no es tus logros. Tu identidad no es tus fracasos. Tu identidad es quien Dios dice que sos. Y Dios dice que sos su hijo. ¿Qué sos amado? ¿Qué sos llamado? Que sos equipado. Que sos valioso. ¿Qué sos capaz? Que sos perdonado. ¿Qué sos libre? Esa es tu identidad. Y cuando vivís desde esa identidad, todo cambia. Conocí una chica en Puebla, la voy a llamar Daniela, me dijo que toda su vida había tratado de ser lo que su mamá quería que fuera. Estudió lo que su mamá quería, trabajó donde su mamá quería, se vistió como su mamá quería. Y a los 30 años se dio cuenta de que no tenía idea de quién era ella. Me dijo que se sentía vacía, que sentía que estaba viviendo la vida de alguien más. Le pregunté qué le gustaba hacer. Me dijo que no sabía, que nunca se lo había preguntado. Le dije, Daniela, es hora de que te lo preguntes. Porque Dios no te creó para vivir la vida de tu mamá. Dios te creó para vivir tu vida. Y tu vida empieza cuando dejas de tratar de ser alguien más y empezás a ser vos. Fue un proceso largo, pero de a poco Daniela empezó a descubrir quién era. Empezó a hacer cosas que le gustaban. Empezó a tomar decisiones basadas en lo que ella sentía, no en lo que otros esperaban. Y me dijo que por primera vez en su vida sentía que estaba viva, porque finalmente estaba siendo ella. Eso es lo que pasa cuando vivís desde tu identidad. Dejás de competir, dejás de compararte, dejás de tratar de impresionar y empezás a vivir con propósito. Porque tu propósito no es ser mejor que otros. Tu propósito es ser vos al máximo. Y cuando sos vos al máximo, Dios te usa al máximo. Entonces, ¿quién sos? No me digas tu nombre, no me digas tu profesión. Decime, ¿quién sos realmente? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te duele? ¿Qué te mueve? ¿Qué te asusta? ¿Qué te hace sentir vivo? Porque esas respuestas te van a llevar a tu propósito. Y tu propósito es donde Dios te habla más claro. Ahora quiero hablarte de algo que probablemente nadie te dijo. Dios no siempre te saca del problema. A veces te sostiene en el problema. A veces te transforma a través del problema. Y si estás esperando que Dios te saque de donde estás antes de obedecerlo, te vas a quedar esperando mucho tiempo. Porque Dios no siempre cambia tus circunstancias. A veces te cambia vos en tus circunstancias. Pensá en José. Lo vendieron como esclavo. Lo acusaron injustamente. Lo metieron preso. Y en todo ese tiempo Dios no lo sacó. Dios lo sostuvo. Y lo transformó. Y lo preparó. Y cuando finalmente llegó el momento, José estaba listo. No porque Dios lo sacó del problema, sino porque Dios lo formó en el problema. Pensá en Daniel. Lo llevaron cautivo. Lo pusieron en un lugar donde no quería estar. Pero en ese lugar Dios lo usó. No lo sacó. Lo usó donde estaba. Y Daniel cambió una nación entera desde el lugar donde no quería estar. Entonces, si estás en un lugar difícil, si estás en una temporada dura, si estás en una situación que no elegiste, no asumas que Dios no está contigo, tal vez Dios te está formando, tal vez Dios te está preparando, tal vez Dios te está usando exactamente donde estás. Y si seguís esperando que Dios te saque antes de obedecerlo, te vas a perder todo lo que Dios quiere hacer en vos mientras estás ahí. Quiero cerrar con algo que necesito que entiendas. Escuchar a Dios no es complicado. Es simple, pero simple no significa fácil. Es simple porque Dios no se esconde. Es simple porque Dios quiere hablarte. Es simple porque Dios ya te dio todo lo que necesitas para escucharlo. Dio su palabra, te dio su espíritu, Te dio comunidad. te dio discernimiento. Pero no es fácil porque requiere que hagas silencio, requiere que obedezcas, requiere que confíes, requiere que te muevas. Y eso no es fácil, pero vale la pena. Porque cuando aprendes a escuchar a Dios, tu vida cambia. No porque todo se vuelve perfecto, sino porque todo se vuelve claro. Y la claridad es más valiosa que la comodidad. La claridad te da dirección, la claridad te da propósito, la claridad te da paz. Y la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es lo que te sostiene cuando todo lo demás se cae. Entonces, ¿qué vas a hacer esta semana? Te voy a dar un reto simple pero poderoso.
esta semana hace silencio todos los días durante 10 minutos. Solo 10 minutos. Apagá todo. Séntate en un lugar tranquilo. Y escuchá. No hables. No digas. Solo escuchá. Y presta atención a lo que aparece. Puede ser un pensamiento, puede ser un recuerdo. Puede ser una convicción. Puede ser una paz. Lo que sea que aparezca, anotalo. Y al final de la semana, revisá lo que anotaste. Y vas a ver patrones. Vas a ver que Dios te estuvo hablando todo el tiempo. Pero necesitabas hacer silencio para escucharlo. Y después, obedecé. Obedecé en lo pequeño. Obedecé en lo que ya sabés que tenés que hacer. Obedecé aunque no entiendas. Obedecé aunque tengas miedo. Porque la obediencia es la llave que abre la puerta a todo lo que Dios tiene para vos. Si este mensaje te tocó, si algo de lo que dije resonó en vos, quiero que hagas algo. Primero, suscríbete al canal, porque cada semana compartimos mensajes como este que no vas a escuchar en ningún otro lado. Segundo, déjame un comentario contándome qué parte de este mensaje te tocó más profundo. Quiero saber qué está pasando en tu vida. Quiero saber en qué estás luchando. Porque no estás solo. Y tercero, compartí este video con alguien que necesita escucharlo hoy. Alguien que está luchando con la duda. Alguien que está esperando que Dios le hable. Alguien que necesita un empujón para obedecer. Compartilo. Porque nunca sabes cómo Dios puede usar este mensaje en la vida de alguien más. Recordá, Dios no compite con tu duda. Dios te invita a confiar. Y la confianza no es la ausencia de miedo. La confianza es moverte a pesar del miedo. Entonces, movete, obedece, escucha. Y mira cómo Dios transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste.